Aparentemente hemos vuelto. Ahí me piden un compañero de ustedes por WhatsApp. Grabar más explicaciones. No estoy con Wi-Fi en estos momentos. Bueno, justamente ese es el problema. Si funciona esto, no hay problema. Ahora, si no funciona, no puedo resolverles el tema. Intentaré que todo se grabe. Bien. Como decíamos, el seno del ángulo B, en este caso, de acuerdo al gráfico que está en la página de la teórica 37, triángulo rectángulo, está definido por el cateto puesto sobre la hipotenusa. Entonces nos paramos en el ángulo y el cateto puesto sobre la hipotenusa es el seno de ese ángulo. Luego tenemos el coseno muy empleado, que es justamente del ángulo B, es el cateto adyacente, el que está dando al ángulo, dividido la hipotenusa. Seno y coseno se divide por la hipotenusa. Eso es una regla general. El seno es lo opuesto sobre la hipotenusa y el coseno el adyacente sobre la hipotenusa. Eso es lo que tenemos que estudiar. Después, si quieren sacar la tangente, ya saben. Por definición, la tangente del ángulo B y el seno sobre el coseno. Bueno, si quieren saber cuál es el cociente final, es cociente de fracciones. Cateto opuesto sobre hipotenusa sobre cateto contiguo sobre hipotenusa o adyacente sobre hipotenusa. El resultado de ese cociente de fracciones, que es el numerador, el extremo, producto de los extremos, o sea, cateto opuesto por hipotenusa, sobre cateto adyacente sobre hipotenusa. Como hipotenusa está arriba y abajo, se simplifica. Queda finalmente cateto opuesto sobre adyacente contiguo al ángulo. Esa es la tangente. Luego, la cosecante de un ángulo es la razón inversa del seno de ese ángulo. Una definición. Lamentablemente estas son definiciones. No se usa la cosecante, la secante, no se calcula eso. ¿Por qué? Porque es una consecuencia de algo que sí se puede calcular, que es el seno, es decir, el inverso del seno. Ya está. ¿Para qué vamos a ir a hacer una tecla para el coseno? Para la cosecante, o para la secante, o para la cotangente. ¿Para qué? Si sabemos la tangente, inclusive ni siquiera necesito una función tangente en la calculadora, porque yo sabría que calculo el seno, el coseno del mismo ángulo, lo divido y tengo el resultado de la tangente. ¿Sí? Bueno, en realidad el resto de las definiciones a mí no me interesa. Las tenemos que ver, pero las que ustedes no pueden dejar de saber es cómo se calcula el seno, de dónde y qué significa el seno, el coseno y la tangente. Esos tres son el padre nuestro de la trigonometría. No saber eso es muy difícil aprobar la trigonometría. No digo que tengan que saber cómo calcularlo, porque en realidad no tiene sentido. Lo calcula una calculadora o lo sacamos de una tabla, punto. Ese no es el problema. El problema es entender qué significa frente a un triángulo. Eso es lo que ustedes tienen que resolver. Y recordar que el seno cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno el adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente obviamente es el opuesto sobre el adyacente. Ya está. El resto de las funciones trigonométricas que están definidas en la teoría son una combinación, consecuencia. Por lo tanto, no me interesa, no vamos a perder tiempo. No les voy a tomar la definición de cosecante, no me interesa. La de secante tampoco, no hace la cosa. Y la cotangente menos que la inversión la inversa de la tangente. ¿Sí? Bien, entonces, esta es la historia la trigonometría, la parte más importante que tenemos que saber. ¿Por qué? Porque, bueno, a partir de acá entendemos todo. El arco seno, ¿qué es? Ahí no está puesto ahí en la teoría, pero igual. Vamos a ver qué es. Una vez que yo calculo el seno de un ángulo, con mis tablas o mi calculadora, puedo saber de nuevo, teniendo el dato del seno del ángulo, cuál era el ángulo para ese seno de ángulo. O sea, si a mí me da la relación de los lados, yo puedo calcular el ángulo. Si a mí me dan en un triángulo, por ejemplo, el cateto B y la hipotenusa A, yo hago el cociente B sobre A, hago el arcoseno de eso, ¿y qué es lo que obtengo? El ángulo B.
Lo mismo si yo quiero saber cuál es el ángulo C y tengo el dato de C y A. ¿Qué pasa cuando tengo el dato de C? Y bueno, C es el cateto opuesto del ángulo C mayúscula. Y A es la hipotenusa. Bueno, hago el cociente entre C chico y A, o sea, el largo del cateto C sobre el largo de la hipotenusa A, hago el arco seno de eso y me va a dar el valor del ángulo. Probablemente me dé un número que va a estar en la unidad radianes. Si lo quiero en grados centígrados, en grados sexagesimales voy a tener que transformarlo. Para eso sirve la trigonometría, tanto para resolver un triángulo como para obtener las proyecciones. ¿Por qué? Bueno, miren el triángulo que tienen en esa página, en la 37. Imagínense A con una flecha en la punta del ángulo C. Y B, que no es B, que es O, un centro de coordenadas cartesianas. X pasa por A, pero tiene centro en B. Y en B está el eje Y vertical. Son dos ejes cartesianos que pasan por B. Y tengo un vector fuerza A, de magnitud A, y donde la flecha indica que va para el punto C. Es un vector. Así como yo dije, puedo saber cualquier otro lado, yo quiero saber la proyección en X. Fácil. Si yo tengo el ángulo B de eso, puedo decir hipotenusa, cateto, a ver, yo quiero el cateto adyacente, C, C minúscula. Bien, recurro al coseno de B, porque fíjense, si el coseno de B es el cateto contiguo sobre la hipotenusa, C sobre A, ¿cómo obtengo el módulo proyectado según X? C chica es igual a coseno de B por A, o A coseno de B. La hipotenusa, el valor del vector grande, por el seno del ángulo B. Por el contrario, si yo quiero saber la componente de ese vector A sobre el eje Y vertical, como el ángulo es recto, es paralelo al eje Y. ¿Quién? B. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cateto opuesto es igual a hipotenusa por el coseno de B. Conocido B, conocida la hipotenusa, que es la magnitud del vector fuerza, entonces yo puedo saber cuál es la proyección del vector fuerza sobre el eje Y, que es igual a B. Entonces, B es igual a hipotenusa seno de B. ¿Estamos? Ahora, si a mí me dan el ángulo C, bueno, ¿cuál es el problema? Si A vale 90, entonces la suma de los ángulos interiores de un triángulo da 180 grados. Punto. Esa propiedad puedo, aunque me den C, que no me sirve mucho para resolver esto, sí me sirve. Exactamente al revés. Pues yo quiero la proyección C de la hipotenusa, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pero tengo el dato de C, tengo que decir que el seno de C del ángulo C es igual a C minúscula sobre A, y de ahí despejar el valor de C, siendo que es la contraparte de los 90 grados el ángulo de C con respecto a B. Entonces, si B vale 30 grados, yo ya sé, no hago número, C vale 60. ¿Por qué? Y porque la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo tiene que dar 180 grados o pi. Punto. Si yo tengo en A 90, en C 30, ustedes dirán, C, este triángulo, ¿qué ángulo tiene en B? Y yo calculo que debe tener 30 grados. Y en A 90, son 9 y 30, 120, C tiene 60. Punto. ¿Me entienden? Son esas pequeñas propiedades que hacen a la trigonometría algo útil para proyectar vectores y sumarlos algebraicamente dentro de un par de ejes cartesianos, y después, una vez que yo lo sumo en X tanto, en Y tanto, después puedo determinar la resultante. Suponiendo que si todas las fuerzas actúan en un solo cuerpo, y no hay momentos flectores, están aplicadas sobre su centro de gravedad, así va a ser. La resultante es la resultante. Se calcula así la resultante de las fuerzas. Desde el punto de vista analítico se usa la trigonometría. Por eso necesitamos esto. Lamentablemente necesitamos conocer cómo funciona esta cosa.
Bien, los ejemplos, bueno, a resolver. ¿Sí? Después dice, elige la opción correcta, la inversa del coseno es la secante, la inversa. Hay que ver bien a qué se refiere. Bueno, ahí hay unos ejemplos. De la siguiente, ¿cuál es la correcta? Bueno, resuélvanlo. De la siguiente igualdad, la correcta es... Bueno, como les dije, esta vinculación entre la cotangente, la secante, la cosecante, no es muy importante. Acá lo importante es saber el seno, coseno y tangente, cómo se define, cómo se maneja en un triángulo, cómo hacer que un triángulo cualquiera se transforme en un rectángulo y cómo resolver justamente los lados distintos que desconozco. Así que estos ejemplos, no son conducentes, no le demos mucha importancia, veamos la práctica nada más. Y esto no me interesa hasta el ejercicio 17. Esto lo vamos a desechar. Pero bueno, de ahí el 17 sería el único interesante. El seno es positivo, el coseno negativo en el cuarto cuadrante, saber cómo se comportan los signos de estas propiedades en distintos cuadrantes, ¿no? Sería interesante leerlo al menos. Ahí dice, elige la opción correcta atendiendo al siguiente triángulo rectángulo. El seno del ángulo C es C sobre A. ¿Está bien eso? B sobre A o A sobre B. Bueno, eso sí lo podemos hacer. El coseno de B, las dos opciones anteriores son correctas. No sé. El ejercicio 20. Bueno, ahí empieza con la secante. La tangente me interesa, la cosecante y secante no me interesa. Ejercicio 23 no me interesa, 21 tampoco. Pero 18 sí, 19 sí, 20 no, 21 sí, 22 sí, 23 no. Y bueno, algunos ejercicios como para ejercitar las relaciones que hay entre el seno, coseno y tangente, que sí, eso me interesa que ustedes manejen. ¿Sí? Bien. Propiedad de los números reales, bueno, habíamos dicho que algo de eso ya estaba, se repetía como un pequeño repaso. Lo interesante son, en la página 45, coordenadas en el plano. ¿Qué dice? Para representar los puntos en el plano necesitamos dos rectas perpendiculares llamados ejes cartesianos o ejes de coordenadas. El punto O donde se cortan los dos ejes es el origen de coordenada y vale 0,0, o sea, 0 en X, 0 en Y. El eje horizontal se llama X o eje de abscisas. La coordenada X es positiva a la derecha del origen, la coordenada X es negativa a la izquierda del origen. El eje vertical se llama eje Y o eje de ordenadas. La coordenada Y es positiva encima del origen y es negativa por debajo del origen. Las coordenadas de un punto P cualquiera se representan por un paréntesis, la variable X, variable Y, cierro paréntesis. Lo vemos en el gráfico que está ahí, donde está todo cuadriculado por unidades, o sea, las coordenadas son unidades que pueden ser el eje de ordenadas y abscisas con la misma proporción o distinta. De hecho, la que nos interesa a nosotros para no complicarnos es que la unidad en X sea igual a la unidad en Y. Entonces, la cuadrícula es cuadrada. ¿Estamos? Ahí lo tenemos representado, un eje de coordenadas, donde yo puedo representar tanto puntos y después veremos cómo se representan las rectas. Las curvas, todas en general. Representación de puntos, comenzamos con eso. Cómo de representar un punto en un sistema de coordenadas cartesianas, donde tenemos eje X abscisa, eje Y ordenadas. Representación de los puntos. Vamos a representar en unos ejes de coordenadas el punto P de coordenada X igual 2 y igual 4. Así es como hay que leerlo. P de coordenadas X igual 2 y igual a 4. Como vimos arriba, X, Y.
Entonces, el primer número es el dato de X y el segundo número es el dato de Y. Ay, Dios. Marcamos la primera coordenada, la abscisa, en el eje OX y la segunda coordenada, la ordenada, en el eje OY. ¿Sí? 2. Desde cada punto trazamos una recta discontinua paralela al otro punto y el punto de corte entre las dos rectas es el punto buscado. Bueno, esto es muy intuitivo en realidad. Está explicado como para niños, podríamos decir, para no errarle al vizcachazo. Pero bueno, así es como se representan puntos en un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. Y ahí vemos algo interesante. Como ya dijimos, X es positivo a la derecha del origen, a la izquierda es negativo. Como dijimos, Y es positivo del origen hacia arriba y del origen hacia abajo es negativo. Por lo tanto, los signos en cada cuadrante son positivo, positivo en el primero, positivo en Y, negativo en X en el de al lado de la izquierda. En el de la izquierda abajo es negativo, negativo. Los dos son negativos, X e Y. Y en el de abajo del primer cuadrante es negativo en X, positivo en Y. Perdón, negativo en Y, positivo en X. Bueno, eso es más o menos para tener una idea de cómo se comportan los signos de los valores de las variables que vamos a representar en un sistema de esta característica. Esto es así, punto. No hay que pensarlo mucho, hay que entender la sencillez para poder representar en el plano algún punto y el origen de coordenada, como dijimos, es O y tiene las coordenadas 0, 0. 0 en X, 0 en Y. Bien. Los puntos que estén en el eje de ordenada tienen su abscisa igual a 0 y al revés, los que estén en la abscisa tienen la ordenada igual a 0, están sobre el eje directamente. Son propiedades pequeñas, no muy útiles, pero bueno, para entender un poquito cómo viene la mano. Los puntos situados en el eje de abscisa tienen su ordenada igual a 0, lo que dijimos recién. Y ahí está el gráfico, cómo serían esos puntos representados que no tienen ordenada. Los puntos situados en la misma línea horizontal, paralela en este caso al eje de las abscisas, tienen la misma ordenada. Y bueno, eso es lógico, porque tienen el mismo valor en Y, punto. Entonces, es una propiedad que diríamos que esos puntos dan lugar a una recta que está en el espacio, en el espacio del plano, paralela al eje X. ¿Para qué complicarlo? Y al contrario, si tenemos unos puntos paralelos al eje Y, están paralelos al eje Y. ¿Qué va a pasar? Para que sea paralelo al eje Y, para no hablar de abscisa y ordenada, para ser paralelo al eje Y vertical, ¿qué tiene que pasar con X? Tiene que ser constante. Simple. Y al revés, para ser paralelo al eje X, ¿qué tiene que ser constante? No importa si es positivo o negativo. Y tiene que ser constante para poder representar infinitos puntos paralelo al otro eje. Propiedades. Bueno, 2.5 vienen los ejercicios para representar puntos. Así que, por favor, representen los puntos. Después, tablas de valores. Esto también es importante, pertenece en parte a la última bolilla, cómo representar tablas de valores. ¿Para qué? Bueno, para justamente ver cómo se comportan, porque gráficamente nos da una idea, si entendemos un poquito de valores máximos, mínimos, de pendientes, de rectas, etcétera, etcétera, podemos llegar a entender un poquito cómo se comportan ciertos puntos si los tenemos representados, no en una tabla, sino en un gráfico de puntos, ¿sí? Con abscisas y ordenadas. Bien, fíjense ustedes. Una tabla de valores es una representación de datos mediante pares ordenados que expresan la relación existente entre dos magnitudes o dos situaciones. La siguiente tabla nos muestra la variación del precio de las patatas, o sea, de las papas, según el número de kilogramos que compremos. Está expresado en euros. 1 kilo de papas cuesta 2 euros. 2 kilos de papa, 4 euros. 3 kilos de papa, 6 euros. 4 kilos de papa, 8 euros. 5 kilos de papa, 10 euros. Y uno dice, che, ¿y cómo será la curva de eso aproximadamente? ¿Cómo están en sus puntos? ¿Dispersos o alineados según alguna ley?
Y para eso sirve la graficación. Nosotros graficamos esos puntos y ya nos estamos dando cuenta cómo se comporta el precio de la papa. Si sigue una curva exponencial, como el caso de lo que estamos viendo ahora con el tema del coronavirus, si el contagio es descontrolado, es exponencial, dada la capacidad de contagiar el virus. Si el virus tiene una alta capacidad de contagiar, cada una persona en total libertad que está contagiada rápidamente se contagian, hay un índice que es el exponente mediante el cual con qué rapidez sabemos que se van a contagiar los demás. Eso es matemática pura y representación gráfica, donde vemos el comportamiento de los casos. Quizás no tenemos, como en este caso, una tabla de valores conocidos, tenemos una tabla y un comportamiento estimado. Y de ahí podemos sacar los valores consecuentes con el tiempo que pasa y los infectados. ¿Me entienden? Entonces una correlación, solo se puede correlacionar matemáticamente, no perfectamente, pero sí aproximadamente. Porque por lo general los puntos no son puntos que están sobre una curva específica. Son nubes de puntos que se comportan según una aproximación a una curva específica. Y a nosotros nos sirve. Entonces las matemáticas estudian a través de esto cuál es el comportamiento de algunos patrones, como en este caso el precio de la papa, qué sé yo. Yo ya lo veo ahí y es lineal el comportamiento. Lineal significa que es una recta. Si nosotros representamos los puntos, eso, ahí lo vemos. Ahí está el gráfico abajo. Fíjense, para 1 kilo de papa, 2 pesos. 2 kilos de papa, 4 pesos. 3 kilos de papa, 6 pesos. 4 kilos de papa, 8 pesos. Y 5 kilos de papa, 10 pesos. Fíjense esos puntos. Trácenle una línea con una regla en el dibujo o en el monitor y van a ver que están alineados con una recta. Justamente el comportamiento es una recta, sube según una recta, no es exponencial, sube según una ley bastante fuerte de una recta. O sea, hay una correlación, ahí no hay descuentos. Es otra de las cosas que yo veo. Si compro 5 kilos de papa no me descuentan nada. ¿Cuánto sale el kilo de papa? Y dividamos 10 pesos por 5, 2 pesos el kilo de papa. ¿Y cuánto dice que vale con un kilo de papa? 2 pesos. Entonces, ¿qué significa? Que entre 1 y 5 no nos hacen ningún descuento. El tema es que si a 20 kilos ya lo que es una bolsa, capaz que el tipo me dice, toma la bolsa, dame toda la plata equivalente a los 20 kilos y ya te la cobro a 1 peso el kilo de papa dentro de la bolsa de 20. ¿Me entienden? Entonces ya ahí el comportamiento baja el valor. Entonces baja la pendiente. Es más barata la papa de esa manera. Ahora, ¿qué pasa? Yo la compro a 20, compro los 20 kilos para venderlo, pero no lo voy a vender al valor de ese precio. Lo voy a vender al valor de lo que dice acá. A 2 pesos el kilo, a 2 euros el kilo. Si yo lo compré en cantidad a 1 peso, en realidad no es así. Lo debo haber comprado a 1 peso con 50, a 1 euro con 50 el kilo en una bolsa de 20 kilos. Y lo voy a vender en mi negocio a 2 euros el kilo. Porque es así, al minoreo tiene un precio y al mayoreo tiene otro. ¿Por qué? Porque facilita. A mí me conviene vender, qué sé yo, 50 cajones de tomate en un día, ¿sí? Me conviene vender esa cantidad que venderle a una señora o a unos vecinos que me compran 1 o 2 kilos 50 veces al día. Porque ¿qué le saco a cada kilo? Y le saco 1 euro, por ejemplo, en comparación a esto. Medio euro por 50, 5 por 5, 25, gano, qué sé yo, 25, 250 euros. Pero si yo vendo 20 cajones, no le saco 0,5 euros, 20 bolsas, no le saco 5 euros a cada, 0,5 euros a cada uno. Seguro que le saco 5 euros. Entonces yo gano más plata. Entonces, por eso bajo el precio. ¿Por qué? Y porque si no, es un robo. No, ¿cómo vende el otro? Si no, yo me tengo que dedicar al minoreo. Entonces yo le tengo que dejar un margen al otro. Bueno, estas son las leyes económicas vinculadas con la matemática y que nos sirven la matemática para entender un montón de cosas. ¿Por qué les cuento esto? Y bueno, porque en algún momento van a tener que ver si conviene o no conviene poner un sistema solar fotovoltaico o en qué tiempo se devuelve la inversión
Lo van a ver a lo largo de la carrera y también van a ver otras cosas, como por ejemplo, en qué tiempo un termotanque solar vale la pena y por qué decimos que hay un ahorro del 70-80%, pero eso no me dice nada que se ahorra un 70-80% de energía usando un termotanque solar. No me dice nada, es atractivo, pero no me dice nada. ¿Qué es lo que me dice a mí? ¿Cuánta plata yo me ahorro? Eso es lo que me interesa como comprador. A ver, ¿cuál es el beneficio? Sí, me ahorro en gas, perfecto. Bueno, pero tengo que poner 40 lucas para comprarme un termotanque e instalarlo. O 30. Sí, bueno, ¿y cómo se devuelve esa plata? ¿Dónde está el ahorro? ¿Cuánto es el ahorro? Bueno, ahí tenemos que hacer cálculos matemáticos. No queda otra. Tengo que agarrar la boleta de gas, si tenemos un calefón, nuestro cliente tiene un calefón, y calcular cuántos metros cúbicos de gas. Si decimos que se ahorra el 70%, sí, pero el 70% guarda que en el gas natural, que viene por gas nord, se usa en la cocina y en el calefón. Y entonces, ¿cuánto se usa en la cocina y cuánto se usa en el calefón? Pues yo tengo que hablar del ahorro en el calefón, no el de la cocina. Entonces tengo que empezar a hacer cálculos, como para decirle al hombre, mire, la inversión de 30, 40 mil pesos se recupera en 6 años. Y eso sí es claro. Porque puedo decir, bueno, le pongo la guita y a los 6 años empiezo a ganar. Empiezo a ganar porque ya me devolvió la plata. Todo lo que me ahorré de gas. Me devolvió la plata. Pues ya no la pagué a Ganor. Me devolvió esa plata el termotanque solar. A partir del sexto, séptimo año, ¿qué pasó? O del octavo, depende del monto, qué sé yo. ¿Qué pasó? A partir de ese momento sí voy a empezar a ganar plata. A partir de ahí, ese va a ser mi ahorro mensual. ¿Por qué? Y bueno, porque es así. Yo ya empecé, ya me devolví la plata mediante el ahorro que no pagué a Gasnor, y a partir de ahora me sigue dando plata porque yo no lo estoy gastando ese gas. ¿Me entienden? Al no gastarlo, eso es mío. Puedo disponerlo para otra cosa en mi familia. Puedo, no sé, salir a cenar con mi familia una vez al mes. ¿Qué sé yo? Si me da cuero. Si eso alcanza o no. Supongamos que no alcance. Y bueno, cada 6 meses los llevo a comer, a comer una hamburguesa todos. Bueno, yo destino ese dinero para lo que yo quiero. Lo he ahorrado y por lo tanto tengo la libertad de usarlo como se me dé la gana. Y para eso puse el termotanque solar, para ahorrarme un poco. Por un lado. Por el otro lado, para ser una persona que le interesa el medio ambiente. ¿Sí? Y sí, porque no emito dióxido de carbono con toda la energía que utilizo para calentar el agua caliente, esa no va a emitir dióxido de carbono. No me pueden decir que soy una persona que no le interesa el medio ambiente si pongo un termotanque solar. Soy una persona que me interesa. ¿Y no, cómo lo demostramos? Porque yo con eso no uso gas, no uso electricidad. Hay un 70% de ahorro de quemar porquerías, tanto en la central eléctrica como Gasnor, que me dé para quemar en el calefón. Así que nadie me puede decir que yo soy una persona que se desentiende del medio ambiente y no le importa. Entonces, por eso también pongo el termotanque solar. No es solamente por el ahorro de plata, sino porque yo estoy pensando en mis hijos, nietos y bisnietos. Porque si no, ellos no van a vivir en este mundo. No. Se acaba la tierra si no hago eso. Y eso es lo que tenemos que entender. Eso también tiene un valor, ¿o qué creen? Y eso es lo que no entiende la gente. Porque por ahí la gente es media bruta en este aspecto y no entiende de que cuidar el medio ambiente es una inversión también. Que quizás no la van a no la va a disfrutar. Yo no la voy a disfrutar, quizás. Pero fíjense ahora, con el tema del coronavirus, no sé, los autos no salen a la calle y la gente se empezó a dar cuenta de que las ciudades están más limpias, de que se puede ver de un edificio hasta el final de la ciudad, antes no se podía. Y ya les está empezando a gustar. Bueno, es el momento de decir, bueno, ¿querés que esto siga así? Bueno, cambiemos los autos de explosión por eléctricos, qué sé yo, los colectivos también por eléctrico, y metamos un montón de cosas nuevas para que no se contamine tanto. Pero hay distintos elementos a tener en cuenta y las matemáticas nos sirven justamente para que podamos evaluar esas cuestiones. Bien, entonces al ver esa representación de cómo se mueve el precio de la papa o patata,
llegamos a la conclusión de que no hay descuentos. Una de las conclusiones, no hay descuento, vale siempre lo mismo, 2 pesos, 2 euros el kilo. 10 por 2, perdón, 5 por 2, 10 euros, o sea, no me hicieron ningún descuento. Bueno, la representación es una línea recta. Perfecto. ¿Ven? Ahí está la gráfica. Si unimos estos puntos, obtenemos una gráfica. Acá ya no es la gráfica de una función, sino puntos graficados. Y acá es una gráfica que coincide con una recta. Hay coincidencia. A medida que comprábamos más patatas, el precio de esta va aumentando proporcionalmente, o sea, mantiene una proporción en aumento, mantiene un precio constante. ¿Cuál es ese precio? 2. Fíjense, por cada kilo, entre 2 puntos cualquiera, el primero y el segundo, en horizontal, por cada kilo que mide X, el precio es de 2 pesos para arriba. Después, si yo compro 2 kilos, por cada kilo que aumento, 2 pesos para arriba. Por cada kilo que aumento, 2 pesos para arriba. Por cada kilo que aumento, 2 pesos para arriba. Constante. Y esa pendiente tiene otra cuestión matemática a tener en cuenta. Se llama pendiente de la recta. Y nos muestra que esa pendiente tiene una relación permanente y uniforme, aunque distinta, porque si la pendiente cambia, la relación es constante a lo largo de la recta, pero es distinta. Y hay un dibujito ahí, fíjense ustedes, entre el primero y segundo punto, entre el 1 y 2 kilos, entre los 2 y 4 pesos, hay un triángulo rectángulo. Son 2 cuadraditos, pero hay un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es la recta, parte de la recta. Cateto adyacente al ángulo, ponele alfa con la horizontal que forma la recta, el cateto adyacente vale 1 según X paralelo y vale 2 según Y. Hay un triángulo. Bárbaro. Estamos empezando a ver las cuestiones. Entonces, la pendiente es la relación de catetos ahí. 2 sobre 1. La pendiente es 2. Y si hacemos el arco tangente de eso, vamos a obtener el ángulo que forma la recta con el eje X. Espectacular. Eso es ya otro tema. Se llama ecuación de la recta y ver cómo se comporta. Eso lo vamos a ver, obviamente. Bueno, la representación gráfica. Una gráfica es la representación en unos ejes de coordenadas de los pares ordenados de una tabla. La variable que se representa en el eje horizontal se llama variable independiente o variable X. La variable que se representa en el eje vertical se llama variable dependiente o variable Y. La variable Y está en función de la variable X. Las gráficas describen relaciones entre dos variables. Una vez realizada la gráfica, podemos estudiarla, analizarla y extraer conclusiones. Para interpretar una gráfica, hemos de observarla de izquierda a derecha, analizando cómo varía la variable dependiente Y al aumentar la variable dependiente X. Todos términos matemáticos puros. No hay nada para tirar a la basura de esto. Todo lo que dice ahí nos aclara el panorama de cómo matemáticamente se desmenuza esta historia. Una gráfica que es la representación en unos ejes de coordenada de los pares ordenados de una tabla. La variable que se representa en el eje horizontal se llama variable independiente, porque a cada valor de ese le corresponde un valor Y. Entonces, la variable independiente será la variable Y que está en función de X, ¿sí? La variable que se representa en el eje vertical se llama variable dependiente o variable Y. La variable X es la independiente a la que yo le voy dando valores y me va tirando un valor automáticamente para ese valor de X, un valor de Y. O sea, unívocamente, o sea, no de otra manera. En la función para cada valor de X corresponde un valor de Y. ¿Sí? Bien. Y las gráficas describen relaciones entre dos variables. En la siguiente tabla nos muestra la variación del precio de la patata, bueno, está de nuevo esas cosas. La siguiente tabla nos indica el número de alumnos que consiguen una determinada nota en un examen. Fíjense. Número de